de niño, tiene una polla enana. Asqueroso. Y es bajito. Así que por eso me lo follo. Acabáis de escucharlo, ¿no? Y Escuchad. lo cojo porque me encanta coger a los peques. Hola, amiguetes míos. Como sabéis, rara vez suelo hacer críticas a alguien en concreto, y cuando lo hago es porque esa persona ha hecho algo que realmente me parece horrible, como ocurrió en el caso del chico que maltrataba a sus gatos, que los electrocutaba, perdón, esto es un detalle importante. Pues hoy me encuentro ante un youtuber, de verdad, cada vez me da más asco la palabra, que es básicamente pedófilo. Y no es que simplemente sea pedófilo y ya está, sino que además se hace la víctima, porque como que dice que es gay. La gente no es que le odie por ser pedófilo, sino que dice que le odian por ser gay. Ser gay es un nombre ruso, por cierto. Voy a ponerme serio porque el vídeo, como os digo, es serio y os va a mosquear de la misma forma que me ha mosqueado a mí. Aunque no puedo evitar a veces esas bromas de mierda. Atentos porque de verdad no tiene desperdicio. Es un chaval de 16 años que está manteniendo relaciones sexuales con un niño de 11, y el lenguaje creo que... Mira que yo muchas veces doy insultos, digo cosas súper vulgares, pero esta persona se pasa 3 pueblos. Así que si sois un poco sensibles de oreja y no os gusta escuchar lenguaje extremadamente ordinario, os aviso que aquí va a haber... De verdad, me da repulsión como le explica, pero es que vais a ver. Primero su justificación de que no le odian por ser pedófilo, sino que le odian por ser gay. Vais a ver. De hecho, no ha causado polémica para nada el hecho de que pueda admitir que soy gay y que lo diga en mi vídeo. No ha causado ninguna polémica. Es que no causa ninguna polémica que seas gay. Hay muchísima gente, celebridades, políticos, un montón de gente que es gay y lo dice abiertamente y no causa ninguna polémica. Estamos en una época en la que sí, hay gente homófoba, pero la mayoría de gente no lo es, no le importa. A nadie le importa nada que seas gay, de verdad. Esto es un dato totalmente secundario, es que de verdad, da igual. Exacto, soy homosexual y estoy saliendo con un niño de 11 años. Quiero dejar claro una cosa antes de continuar con el vídeo, porque ya me estoy viendo a los típicos que van a decir: oh, Dallas, eres un homófobo porque le criticas porque es gay. No, y de hecho en los comentarios hay gente que dice que es gay y le da asco su actitud. Como esta persona que dice que es gay y dice que le da grima escuchar sus comentarios y que es un demente. Y es que lo es, de verdad vais a flipar cuando escuchéis los comentarios que hace, es repulsivo. Así que espero que en los comentarios no leer tonterías del estilo que estoy criticando por ser gay, porque de verdad creo que dejaba ya suficientemente claro que no tiene nada que ver con que sea gay, sino que es un pedófilo en potencia. Bueno, en potencia no, es que lo es ahora mismo. Eso porque de hecho es totalmente normal salir con alguien que somos 5, nos llevamos 5 años. Da igual que te lleves 5 años con él. Eso es irrelevante. El problema es que él tiene 11 años. Es posible que ni siquiera esté desarrollando esperma en sus testículos con 11 años. No es ni siquiera una edad. De verdad tengo que explicar por qué está mal hacerlo con un niño de 11 años cuando tienes 16. Por mucho que te lleves solo 5 años, es absurdo. Un niño de 11 años no debería ser sexual para ti con 16. En esas edades se notan muchísimo las diferencias, tío. No es lo mismo alguien de 11 años que alguien de 16, aunque hayan solo 5 años de diferencia. Ya no solo a nivel mental, sino también a nivel físico. Y lo chungo es que él lo explica, como a nivel físico él es enano. Y eso es lo que le pone, por eso es lo que le hace un pedófilo, vais a ver. Tampoco es tanta la diferencia de edad. Oh, no es tanta, no es tanta, vamos. No, desde luego que no. No es diferencia de edad cuando el estado de maduración es el mismo, cuando tú ya estás sexualmente desarrollado, no cuando eres un niño de 11 años enfermo, de verdad. ¿Cómo YouTube siquiera permite esta pedazo de apología a la pederastia? Es increíble. Pero es que vais a ver, porque se pone peor. A estas edades que cuenta más el desarrollo que hayas tenido tú que no el cuerpo físico. ¿Qué desarrollo vas a tener con 11 años? ¡Enfermo! De verdad, en serio, ¿qué desarrollo? Una cosa es que lo digas cuando alguien de 20 y pocos o incluso de 18 ha tenido un desarrollo en su vida que es similar a alguien de 30, por ejemplo. No lo sé, que podría ser, dependiendo de la vida de cada uno, de las experiencias de cada uno. Pero ¿qué experiencia vas a vivir con 11 años? Que esto es absurdo, de verdad. No sé ni por qué tengo que estar justificando este punto, pero es que lo justifico por si aún hay alguien que no le entra en la cabeza porque eso está mal. Sí, tiene cuerpo de niño, tiene una polla enana. Asqueroso, asqueroso. Escuchar a este tío hablando de esta manera de verdad es repulsivo. Y ahora explica la relación que tiene con el padre. Mide 1,57 m y es bajito, así que por eso me lo follo. Acabáis de escucharlo, ¿no? Tiene el pene pequeño, bueno, ha dicho la polla, es realmente este tío hablando es lo más. Y dice que por eso se lo folla, porque como que es pequeño, le pone follárselo porque es pequeño. ¡Qué asco! De verdad, ¡qué asco! Y que el hecho de que encima justifique ese rollito de que es porque soy gay,
No, tío, eres un pedófilo, en serio. Por ejemplo, su Su padre. es un poco hijo de puta, y dijo el padre, ¿qué coño hace este aquí? El padre ya sabe que él y yo estamos saliendo, el padre ya sabe que él y yo hemos follado en su habitación. ¡Qué De asco! hecho, el padre estaba en la habitación de al lado mientras me follaba a su hijo. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Cómo puede hablar con tremenda chulería diciendo el padre es un hijo de puta? El padre sabe que me lo he follado en su habitación. ¡Qué asco, tío! ¿Cómo puede siquiera el padre permitir que salgas con su hijo de 11 años? Grima. Grima es poco para describir lo que da este tío. Empezó, y después de haber fumado no sé qué, te follas a mi hijo. Esa es otra. El chaval es muy maduro, con 16, está haciendo de todo. Se folla a niños de 11 años y fuma. Es que es el claro ejemplo de maduración personificada. Te das besos, es que no sé qué, puto maricón, retrógrada, pederasta. Ya ni siquiera sabe lo que dice. ¿Cómo le va a llamar el padre a él retrógrada? ¿Qué sentido tiene eso? Para los que no sepáis, retrógrada no significa lo que él cree. Es que no entiendo cómo es posible que se crea que retrógrada es un insulto que dice el padre. Hasta me hace dudar de si el padre realmente le ha insultado, si el tío dice que le ha dicho esa cosa. Bueno, el padre puede estar afectado, porque sí, porque hay mucho retrasado en el mundo. El padre puede estar afectado porque hay mucho retrasado en el mundo. Como tú, a lo mejor. No sé siquiera si esto es ilegal o no. Sinceramente, no tengo tanta idea de leyes como para saber si el tío, al ser menor, no está cometiendo una ilegalidad haciéndolo con un niño de 11 años. La verdad es que no tengo ni idea. Pero tengo clarísimo que cuando cumple 18 es un pedófilo para la ley. Me pasó hace unos meses con otro niño que eso tenía 14 y me pasó hace una semana. ¿Habéis escuchado lo de y me pasó con otro niño? O sea que no es el único. Al tío en general le gusta hacerlo con niños. Qué asco, tío, es que me da mucho asco, en serio. ¿Cómo este vídeo puede tener una proporción de likes y dislikes de este nivel? Que sí, vale, que tiene 3000 dislikes, pero coño, que tiene más de 2000 likes. ¿Cómo a la gente le puede gustar este testimonio repulsivo de alguien que es pedófilo? Es que no hay otra forma de llamarle. ¿Qué cojones? 12 o 13 años tenía el chico. Otro de 12 o 13, le da igual. La cuestión es que sean pequeños, ¿no? Eso es lo que le gusta, según ha dicho él. Es muy bajito, me gustan bajitos y bueno, pues nada. Me gustan bajitos y bueno, pues nada, soy un pedófilo. Pero si alguien me dice que soy un pedófilo, voy a decir que es un homófobo. La gente que es gay no son pedófilos como tú. Tú eres un pedófilo que además resulta que eres gay. Ahora, la gente gay no es un pedófilo como tú. Y con el niño cogido y nos Ojo. estábamos liando, obviamente. Escucho a alguien detrás que dice, no, es que el grande es pederasta. Bueno, no comenté nada. La gente le ve por la calle. La gente le ve por la calle y le llama pederasta. O sea, es algo que se ve a simple vista. A simple vista se ve como este chaval que sí es joven, pero está con alguien mucho más joven que él y la gente le llama pederasta. Y observad su reacción, ¿eh? Porque en serio es repulsiva. El niño me apartó la cara y siguió, pues ahí, metiéndole. ¿What? ¿Qué necesidad hay de explicar estas cosas con tal detalle? Explicando cómo le mete la lengua a un niño de 11 años. Pero... me estoy poniendo mala hostia, me estoy poniendo enfermo de escuchar a esta persona, en serio. Y empiezo a escuchar un puto grupo de canis chillando en medio de la puta plaza llamándome pederasta. Mira, nunca estoy de acuerdo con los canis, ¿vale? Pero en este caso tenían razón. Eres lo que te estaban llamando, tío. Pero ¿cómo no te das cuenta de que lo eres? Lee la puñetera definición de pederastia. Eres un pederasta, tío. Yo pachulo mi culo, entonces Esa es su chulería. Los canis le gritan pederasta y él pachulo su culo. Vamos allá. él se estiró encima mío y nos empezamos a dar el lote delante de los putos canis. Asqueroso. Empezaron a ver que me la sudaba un poco que me insultasen Y vomitaron. callándose, pero bueno. Asqueroso. Yo creo que se fueron porque les estaba dando asco lo que estaban viendo. Y repito, no porque seas gay, sino porque eres un pederasta, que es muy diferente. En serio, me da mucha rabia este tío que no para todo el rato de victimizarse con lo de que es gay. A todo el mundo le da igual que seas gay. El problema es que eres un pederasta. Escuchad esto. Corte inglés y Escuchad. lo cojo porque me encanta coger a los peques. Me encanta coger a los peques. Frases célebres de un pedófilo que se cree que es una víctima por ser gay. Y nos empezamos a liar en el corte inglés y Encima, encima de pedófilo, como que le da igual, como que lo hace en medio del Corte Inglés. En medio de un centro comercial, se pone a coger a los peques. ¡Qué asco! también un grupo de chonis y empiezan a decir, mira, el pederasta. Repito, nunca le doy la razón a los canis ni a las chonis.
Pero eres un pederasta, tío. La gente por la calle te lo dice. Y la parte final creo que es una de mis favoritas. Por lo bajini, ¿sabes? Que dice, ¿te crees que no te estoy oyendo? Estás en un puto Corte Inglés. ¿Y tú qué te crees? ¿Que no te están viendo? Estás siendo un pedófilo en medio de un centro comercial. Pero ¿cómo puede ser tan retrasado esta persona? Y encima se queja diciendo, oh, estás llamándome pedófilo por lo bajo. Estás chismorreando que soy un pedófilo. ¿Te crees que no te oigo? Pero esta persona, ¿qué clase de cabeza tiene? ¿Qué clase de mentalidad puede tener este tío? No tienes separadores, que te oye todo el mundo. ¡Y a ti te ve todo el mundo, payaso! ¡En serio! ¡Qué rollo me da! ¡Este tío! Me da una rabia increíble. Encima es que se cree guay. ¡Qué asco! Escuchad lo que le pasó en el colegio porque es también brutal. Con una psicóloga y con una tutora que tuvieron los cojones de llamarme pederasta y maricón. Nos vemos. Lo de maricón, que te llamen maricón, ya he dicho un montón de veces que eso no es lo importante. Lo importante es que todo el mundo te dice que eres un pederasta. Y es porque lo eres. Por mucho que digas que son solo 5 años de edad, no son solo 5 años de edad, es mucha diferencia a esas edades. Es triste y me da mucha rabia ver esta cosa porque no solo se escuda detrás del moralismo de si se meten conmigo voy a decir que soy gay y soy una víctima de la sociedad homófoba, sino que además es chulo. O sea, le encanta decir que se folla a niños pequeños y le gusta decirlo, que le encantan los peques, que le encanta que sea pequeño. 11 años, tío. Tengo ganas de que alguno de esos te denuncie y que te lo comas. Pero de verdad deberías pensar, si una psicóloga me está diciendo que soy un pederasta, si todo el mundo me está diciendo que soy un pederasta y según la propia definición de pederasta soy un pederasta, ¿por qué no te consideras por fin un pederasta? No solo me parece increíble que esto esté en YouTube, bueno, YouTube ya es como para confiar en YouTube lo que elimina y lo que no elimina, ¿sabes? Lo que me parece realmente fuerte es que este chaval no le hayan metido en un problema. Perdón por esta pequeña interrupción al vídeo, pero es que acabo de descubrir una cosa de este personaje que tiene mucha gracia y no lo sabía cuando estaba grabando el vídeo. Resulta que este pedazo de pederasta en potencia que él mismo reconoce que lo es, en agosto del año pasado, que es cuando, no sé si os acordáis, que empezaron a hacer toda esta campaña de que si yo era un pedófilo y todas estas tonterías, mientras yo estaba ya saliendo con mi actual novia, el tío este estaba acusándome a mí de ser yo un pedófilo. Tiene mucha guasa. Que el ladrón, que son todos en su condición, pues que el pedófilo, que son todos pedófilos como él. Cuelga una imagen que dice Oli Dallas, después diciendo, las fotos de Dallas dan un asco tremendo, el fotógrafo ha conseguido sacar su lado pederasta de sensualón. ¿Habla él de pederastia? ¿En serio? Dallas, te informo, es legal follar a partir de los 16 siempre y cuando no las presiones. Primero, jamás en la vida presiono a nadie para follar conmigo, ni lo necesito. Y segundo, ¿en serio hablas de legalidad a partir de los 16? ¿De verdad? Hablándole a mi ex, ya ha salido ahora porque se ha visto que a Dallas cada vez le gustan más pequeñas. Como a ti que dijiste cómo era lo de que te gustan pequeños, te gusta porque tiene el pene pequeño. ¿Pederasta? Espero que Dallas sea llevado pronto ante un tribunal y se deje de sandeces. Yo nunca voy a pisar una cárcel porque yo jamás he hecho nada. Todas las mierdas que se han inventado sobre mí son basura sin prueba ninguna y las he desmentido 1.000.000 de veces. Pero tú, querido amigo mío, no solo lo has admitido, sino que por lo visto que hay un montón de niños de 11 y 12 años afectados por tus abusos sexuales. Así que creo que voy personalmente a consultar cómo se puede cargar legalmente contra ti por los abusos sexuales que estás haciendo. Vamos a ver quién va a pisar un tribunal antes, si tú o yo, ¿vale? Un saludo. Así que bueno, amigos míos, espero que reflexionéis un rato sobre lo que acabo de decir. Espero que estéis cabreados, porque me encanta compartir mi cabreo con vosotros. Así que comentad qué os parece este tema y qué opináis. Me interesa saber vuestra opinión, porque a lo mejor soy yo el loco que piensa que es un pedófilo y el resto de gente no piensa que es un pedófilo. Además estoy haciendo promoción y es que cada suscripción nueva a mi canal, un reporte más que se lleva a este tío a la policía por pedófilo. Instantáneo. Un montón de reportes a la policía. Perdón por este vídeo tan cabreado, pero es que necesitaba decirlo, de verdad. Ser gay no es un problema. Y ser ruso tampoco. Y como siempre, hasta mañana. ¡Amigos míos!